Ahora, buenas tardes. Bueno, gracias por asistir a esta sesión de tarde de estas octavas jornadas del Canfranero. Hoy esta jornada pues está un poco más, vamos a hablar más de trenes y de mercancías. Voy a empezar casi de mi izquierda a presentar a los ponentes. Joan Migó, que es el responsable, si lo digo mal, corrígeme, Joan, responsable de negocio de Alsa Rail. Eso es. Que últimamente tiene vinculaciones con el siguiente ponente, Ramona, de gerente de TMZ, porque han empezado a hacerles la operativa de tierra y hay algo más en proyecto, ya nos lo contarán ellos. TMZ es la terminal multimodal especializada en contenedores que más trenes y contenedores mueve de las interiores de España. Sí. Prácticamente, si no es la que más, ahí estamos en el... Sí, no. Y comparable al número de trenes prácticamente con el puerto que más trenes mueve, con lo cual es un referente en el sector a nivel nacional. Y bueno, y a Antonio Barrios de Silos de Canfranc, que precisamente en Canfranc yo creo que es el que menos presentación necesita, gerente de operación en Canfranc. Y bueno, ya simplemente no nos hemos puesto de acuerdo quién quiere empezar. Bueno, que empiece Joan, que está ya en el ordenador puesto. Ahora voy a ayudarte. Bueno, pues nada, aquí venimos a hablar de las mercancías, ¿no? En esta primera... Voy a quitar la pantalla. Ah, vale, no, aquí no tengo nada. La pantalla no está el ratón, que se va y se viene. No quiero irse. Bueno. Si quieres poner algo de No, presentación o algo. no tengo nada. Vale, pues nada. Hablando luego sí. Así ya te la pones tú. Bueno, pues disculpad. Nada, venimos a hablar de mercancías ferroviarias y en este caso pues de las mercancías aquí en el Canfranero, en el entorno de Aragón, ¿no? Y la primera pregunta que puede resultar, digamos, chocante es qué hace aquí Alsa y no Renfe, ¿vale? Eso es lo que seguramente muchos de vosotros estáis preguntando. Pues bueno, Alsa es una empresa dedicada a la movilidad global, ¿vale? Global, todos los modos, ¿vale? Carretera, lo conocéis por los autobuses, pero a nivel de nuestros negocios alrededor del mundo, pues tocamos todo tipo de movilidad, ¿vale? Por, digamos, resumir, tenemos barcos, tenemos taxis, bicicletas y por supuesto trenes, que es la parte que, como bien pone, Alsa Rail, pues a lo que me dedico, ¿no? Entonces, lo habitual, o digamos lo que suele hablarse, y si pues, bueno, leemos la prensa, vemos la televisión, etcétera, cuando oímos hablar al entorno, ¿no? A la sociedad sobre el transporte ferroviario de mercancías, pues bueno, siempre nos comparamos con qué pasa en España respecto en Europa, que si estamos a la cola, si no estamos a la cola, y sobre todo pues se habla de grandes proyectos, ¿no? De temas portuarios, de que si autopistas ferroviarias y este tipo de palabras que salen, ¿no? Pero el transporte de mercancías, sobre todo en un país como el nuestro, donde efectivamente estamos si no a la cola, casi a la cola de Europa, y digo casi porque Irlanda y Grecia están por detrás, pero porque tienen, digamos, las características de su propia red, que así lo hacen, ¿no? Es decir, Irlanda es una isla, pues obviamente no va a haber mucho transporte de mercancías por ferrocarril, y Grecia, pues bueno, porque tiene una red, por su orografía, por decirlo así, más compleja que la nuestra, ¿no? Entonces, si queremos fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril en España, está bien, lo que miramos los grandes actores, ¿no? Miramos los puertos, miramos las autopistas ferroviarias y pues bueno, pues vemos los grandes centros de producción, ¿no? Como puede ser la planta de Figueruelas para exportación, importación y demás. Pero hay mucho más mercado, y hay un mercado interior, hay un mercado que también
demanda un transporte sostenible, y este ejemplo que estamos aquí en Canfranc, pues a lo largo de la línea también hay empresas, también hay industrias, también hay un sector productivo que necesita de un transporte de mercancías a su medida. Es decir, aquí por las características de la red y probablemente por las características de la producción, pues una autopista ferroviaria como las que podemos ver a lo largo de Europa, pues probablemente no quepa ni en las estaciones. Pero eso no significa que no pueda haber otro tipo de transporte de mercancías. Entonces, si una cosa tenemos en ANSA, en general, es que de aquellas pequeñas cosas que parecen a veces insignificantes, como puede ser el coger un autobús, pues hemos construido una empresa con 14.000 empleados. Entonces, en materia ferroviaria, en ANSA nos gusta no salir mucho en las fotos, sino hacer aquellas pequeñas cosas que sí pueden aportar valor y que, bueno, pues tal vez no seamos tan vistosos como en otros ámbitos, pero en una línea como esta y en un entorno como Aragón, el transporte de mercancías, aunque sea interior, tiene futuro. Y ahora con la renovación de la línea, si conseguimos tener regularidad y fiabilidad, es decir, que podamos venir y si le ofrecemos a un cliente, oiga, pues vamos a hacer un tren semanal o 2 trenes semanales, podamos llegar porque no descarrila o porque está la estación abierta, pues las empresas ferroviarias, como la nuestra, podrán plantear este tipo de soluciones de transporte que efectivamente nos permitan quitar camiones de las carreteras, descarbonizar y hacer entre todos un transporte de mercancías más sostenible. Así que si quiere continuar alguien. ¿Sigo yo? Bueno, pues nada, antes que nada agradecer al Colegio de Ingenieros y a Julián por la invitación, aparte con natural, bueno, y a Octavio también, porque en los últimos meses, años hemos estado trabajando estrechamente en la ampliación de TMZ y nada, yo hoy os vengo a hablar pues de TMZ, y bueno, pues vengo a presentaros TMZ para los que no la conozcáis. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? A contaros TMZ, sobre todo, hoy hemos hablado un poco del ferrocarril, de las mercancías, de las barreras, las grandes barreras que tenemos en el ferrocarril, la rigidez, la falta de flexibilidad, bueno, y cuál es el resultado de esta exigua tasa del ferrocarril que tenemos en España y, bueno, pues estos objetivos al futuro. Yo con TMZ, ya pues desde el punto de vista de Aragón, yo creo que puedo decir, humildemente lo digo, porque aquí TMZ representa a las diferentes administraciones, en este caso pues Ayuntamiento de Aragón, como con una correcta planificación, que no está mal, porque esto ya son más de 20 años de existencia, y a través del ferrocarril y de la solución intermodal, solución tren-contenedor, en este caso ferroportuaria, barco, tren, camión, se ha conseguido dinamizar la economía de una región de una forma exponencial y sobre todo abrir la economía de Aragón al mundo, porque la realidad es que Aragón en poco más de 15 años o 20 años, coincidente también con la existencia de TMZ, ha pasado de una economía pues más bien doméstica, nacional, europea, a una economía abierta al mundo. Luego lo veremos en una pequeña presentación. En los últimos 15 años, los últimos 20 años, Aragón ha multiplicado por 5 sus exportaciones a países terceros. O sea, hemos pasado de una economía de exportar e importar pues, en el ámbito nacional, europeo, a abrirse al mundo. Incluso en un periodo, por ejemplo, hablamos del año 2007-2008, de una crisis económica muy potente, en el cual bueno, pues, el consumo local disminuyó y la industria aragonesa se vio abocada a salir al exterior. En ese momento es donde TMZ y el tren tuvo un papel crucial para convertir pues a una zona interior, una extensión interior, a una extensión de los puertos y poder hacer las operaciones de comercio internacional a través del tren de una forma muy eficiente, y la adaptación de una infraestructura, en este caso TMZ, desde las administraciones, digamos, locales y regionales, adaptadas a las necesidades del mercado, y esto ha sido exponencial. En estos momentos TMZ pues, agrupa más o menos el 50% de las expediciones de exportación e importación, junto con el resto de plataformas. Y se ha logrado en un periodo muy corto de tiempo, hablamos 10-15 años, sobre todo con el puerto de Barcelona, que es el puerto con el que tenemos mejor conectividad, trasvasar de la carretera al tren, no voy a decir el 100%, pero puedo decir tranquilamente el 80-90%.
Con lo cual esto es un ejemplo de cómo el tren, con una correcta planificación y con una correcta conectividad, funciona. Funciona, y yo creo que en este caso TMZ es el ejemplo, con otra serie de condicionantes, que ha sido importante, pero insisto, ha sido importante concebir TMZ desde el punto de vista aragonés, con las administraciones aragonesas, y desarrollarla adaptadas a las necesidades del mercado y con una planificación y un desarrollo paulatino. Si queréis, seguimos la ronda y luego, nada, son unas cuantas pinceladas, he traído una pequeña presentación y os explicaremos un poco la infraestructura y también daros mi opinión sobre lo que estamos aquí, sobre el Canfranc, qué posible potencial vemos desde TMZ al desarrollo de la conectividad de Zaragoza, en este caso con el sur de Francia, desde el punto de vista intermodal y desde el punto de vista ferroportuario, que es nuestra especialidad, en el que creemos que hay un gran potencial para desarrollar el hinterland de Zaragoza, de TMZ, en el sur de Francia y en una región muy particular como es Aquitania, que está muy mal servida portuariamente por los puertos franceses. Hablamos que pues el puerto Le Havre, el puerto de Fort Marsella, pues está a una distancia muy superior que, por ejemplo, estaría en este caso TMZ. Con lo cual, sigo si queréis en la ronda y luego lo explico en la presentación. Sí. ¿Ya está la mentira? A ver, prueba. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Julián, agradecerte la invitación a estas jornadas. La verdad es que ya es la segunda vez que he venido y para mí es un placer estar aquí. Soy Antonio Barrio, soy la persona responsable de Silos Aragoneses de Canfranc, de toda la operatividad con Francia. Entonces, bueno, Silos Aragoneses de Canfranc es una empresa familiar, es una empresa pequeña, que está dividida en, dijéramos, como dos delegaciones. Está la central, que está en Alfajar y en Zaragoza, que es donde fundamentalmente se dedican a todo lo que es el comercio de cereal nacional, y luego está la delegación de Canfranc, que a mí me gusta llamarlo más la oficina comercial, que nos dedicamos a todo el tema de importación desde Francia y de terceros países. Hacemos diferentes operaciones y, y fundamentalmente esa es nuestra actividad. La actividad que realizamos aquí desde Canfranc en el tema de importación, pues tenemos diferentes líneas. Tenemos una línea de trigos panificables de alta calidad, que fundamentalmente los traemos todos desde Francia, de toda la parte del sudeste francés, departamentos 32, 47, 31 y 47. Luego también tenemos otra línea con el tema de maíces, que lo traemos fundamentalmente de la parte de toda la zona de Po, departamentos 64, 65. Y luego tenemos otra línea abierta hacia el tema de la exportación. Llevamos ya prácticamente unos 10 o 12 años. La empresa apostó por el cereal ecológico y tenemos una sección que se llama BioCanfranc, que lo que hacemos es fundamentalmente nos dedicamos a exportar cereal ecológico nacional para Francia. Exportamos Francia, exportamos para Italia, exportamos para Holanda y exportamos para Alemania. Entonces, en los dos últimos años, pues fundamentalmente han sido unos años por el tema climatológico en España malos y por una bajada importante de producción en nuestros clientes europeos, y eso ha llevado que descendiera bastante, pero es fundamentalmente nuestra actividad. ¿En qué estamos nosotros con el tema del tren? Pues fundamentalmente yo llevo en esta empresa desde el año 2002, prácticamente en Canfranc, aquí en Silos Canfranc, y ya a partir del año 92, y a partir del año 2000-2003 fue cuando empezamos a trabajar ya de manera importante con el ferrocarril. Ya a partir desde el 2008 al año 2019, de manera ininterrumpida, hemos estado haciendo, pues prácticamente nos hemos estado moviendo en volúmenes anuales entre una media aproximadamente entre 125 y 130.000 toneladas anuales de mercancía que traíamos del sur de Francia, fundamentalmente maíz, que lo traíamos en camiones a Canfranc, transportábamos la mercancía y luego mandábamos los ferrocarriles a diversos clientes en España, y esa es fundamentalmente nuestra actividad. El tema del tren, pues en el año 2019 se cortó por diversas causas, que en este momento pues esperemos que a partir de la inauguración de la nueva vía, pues esperemos que nos va a costar, porque es un tema complejo, porque dejar 4 años una actividad, pues realmente volver a encauzar y volver a ponerla en marcha, pues nos va a costar bastante, porque nuestros clientes que teníamos, ellos han organizado sus flujos de suministro de mercancía, entonces va a ser difícil, pero vamos a apostar y esperemos que en un plazo no muy largo pues podamos volver a cargar ferrocarriles de maíz aquí en Canfranc como hemos hecho hasta ahora habitualmente.
Y es un poco, los rasgos de la empresa y los árboles de Canfranc. Ya repito, una empresa pequeña, familiar, y que bueno, que de una manera u otra, pues aquí estamos para apostar por el tren, y siempre lo hemos hecho, y desde luego nos gustaría continuar. ¿Queréis que siga con la presentación? Yo voy a preparar una pequeña presentación, porque una introducción un poco más con imágenes. De hecho, yo os iba a hacer la pregunta, porque Antonio ya lo ha contestado, era de que os iba a suponer qué expectativas se os introducía la reapertura del Canfranc a... ¿Y os parece? Porque hay una pequeña presentación para profundizar un poco en lo que... ¿Dónde está? Que la he dejado... Ah, sí, espera. La he dejado en... Aquí, ahí. Sí. ¿Cómo se puede poner mi pantalla completa? A ver. ¿Cuál es el que está? Sí, no, que igual se han quedado atascados. Los que no estoy utilizando los quitáis y ya está. Vale. Bueno, una pequeña presentación para que veáis un poco de imagen, lo que conozcáis la Tren Marítima Zaragoza. Sí. Eso es. Bueno, teóricamente, TMZ pues es una plataforma logística intermodal. Insisto, nosotros lo que hacemos es gestionar unidades de transporte intermodal, contenedores, a través de nuestra infraestructura, en el modelo, digamos, ferroportuario. Porque realmente TMZ lo que es una extensión de los puertos a través del ferrocarril, y lo que gestionamos en estos momentos al 100% son contenedores marítimos. En estos momentos, ya desde hace 3 años, y esto da muestras un poco de lo que es nuestra región y Zaragoza en términos de actividad, pues estamos posicionados como la primera terminal de España interior, no nos comparamos con las terminales portuarias, sino del interior, con la primera terminal en términos de actividad, trenes y contenedores operados. El récord fue en el año 2021, con casi 4.000 trenes y 400.000 TEUs manipulados. TEUs es la unidad de transporte de 20 pies. Y si hablamos de contenedores o TEUs ferroviarios, unos 200.000. Si hablamos de contenedores en general, 20 o 40, pues unos 120.000. Y esto da muestras de el potencial que tiene en estos momentos Aragón en el sector marítimo. Y lo que decía antes en la introducción, cómo en un corto periodo de tiempo se ha desarrollado en Aragón el comercio internacional marítimo, insisto, a través del tren, y ha sido en un periodo pues, temporal muy corto, en el que Aragón se ha abierto al mundo, insisto, a través del tren. Bueno, pues rápidamente, pues lo que somos, ¿no? Pues realmente el objetivo, la función de TMZ es dinamizar la economía, pues a través de la logística intermodal, pues en este caso a través del contenedor. Una extensión de los puertos en el interior, y es una extensión tanto operativa, porque se realizan en nuestras instalaciones las operaciones de carga y descarga de contenedores, igual que desde un puerto, pero con una ventaja importante, es que evitamos los importantes cuellos de botella que se producen en los puertos. Esto siempre lo explico con un ejemplo. El tránsito de un camión por nuestras instalaciones para dejar una exportación y coger una importación está estimado en 18 minutos. Esta misma operación en un puerto mínimo van a ser 4 horas, con lo cual en TMZ hacemos 4 o 5 viajes al día, en un puerto como mucho harán un viaje y medio. Y esto, evidentemente, esta eficiencia logística revierte en competitividad para la industria. Pero no únicamente somos una extensión de los puertos a nivel operativo, también somos una extensión de los puertos a nivel administrativo, ya que TMZ es un recinto aduanero y en sus instalaciones hacen todos los procesos administrativos con la agencia tributaria y con los servicios de inspección parabalera, y evidentemente de una forma ágil y rápida, porque en los puertos también se produce cuello de botella, no únicamente los accesos, sino también los procesos administrativos. Esto para un poco situaros cuál es la ventaja, y cuál es la ventaja que tiene en este caso a través del tren, la ventaja competitiva que tiene Aragón en el desarrollo del comercio internacional marítimo a través del tren. Especificación del sector agroalimentario. TMZ está dentro de una unidad logística agroalimentaria que es Mercat Zaragoza, al norte de Zaragoza, con lo cual la propia región tenemos una fuerte especialización en el sector agroalimentario, y a través de la solución, en este caso ferroviaria intermodal, hemos podido desarrollar industrias tan importantes en Aragón como es el alfalfa, que es el primer producto que se transporta en España en contenedor marítimo, con diferencia en volumen, y
Y luego el sector porcino, que es otra industria muy importante en Aragón y que con la solución ferroviaria se ha sido muy competitivo, además de sostenible en el tema pues, de la sostenibilidad. Por otro lado, y esto sí que va un poco ligado a lo que hablaremos luego de Canfranc, TMZ es un hub ferroviario. No únicamente salen y llegan de TMZ hacia los puertos, sino que conectamos con otros puntos del interior, fomentando la creación de corredores, en este caso ferroportuarios. Se inició con Madrid, aparte ahí se han creado sinergias y una solución muy, digamos, eficiente logísticamente, porque Madrid es una localidad donde están muy desequilibrados los flujos import y export, y el hecho de que los trenes que vengan de Madrid hacia los puertos para ir en TMZ, dejen y cojan contenedores, hace que el tren sea mucho más eficiente, porque el objetivo del tren, de la solución intermodal, es que los contenedores lleven siempre carga. Con lo del hub ferroportuario lo quiero relacionar con lo que avanzaba antes, y es que hay una posibilidad en un futuro, apertura del Canfranc y una conectividad ferroviaria para mercancías con el sur de Francia, a que desde TMZ ofrezcamos a la región de Aquitania una solución ferroportuaria eficiente, porque si a día de hoy tenemos pues, entre 6 y 10 trenes al día con los puertos, un shuttle que conectara, pues, por ejemplo, con Pau, podría ofrecer una solución muy eficiente al mercado francés de la región de Aquitania, que está muy mal servido respecto a los puertos franceses. Pues hablamos de los puertos franceses, los grandes puertos que conectan pues, con Asia, con América, pues en este son en Francia, Le Havre y Fos-Marsella. Claro, Le Havre está a casi 1000 kilómetros de la región de Aquitania, puntos de Aquitania, y Fos-Marsella también. Con lo cual ahí se abriría una alternativa al propio mercado francés, con lo cual la propia región de Aquitania tendría que ser sensible que a través de esta solución ganaría en competitividad. Y de ahí un poco el potencial que le vemos nosotros de TMZ a la apertura del Canfranc en un futuro. Además luego veremos la posición, estamos muy bien situados para la conectividad con la línea hacia Huesca. Esto para explicaros un poco los datos, lo que explicaba antes de cómo a través del ferrocarril, insisto, cómo a través del ferrocarril y la logística intermodal se ha desarrollado la economía, se ha abierto al mundo de la economía de una región como es Aragón. Estos son datos, bueno, pues son datos oficiales del gráfico de la evolución del comercio internacional marítimo en contenedor de la región de Aragón desde el año 2001. El año 2001 fue el año también de la inauguración de TMZ como depósito de contenedores y en 2007 como apartado ferroviario. Vemos que en este periodo de tiempo las exportaciones han crecido por 6 y las importaciones por 4, con lo cual una media de 5 por 5 ha crecido el comercio internacional marítimo de nuestra región. En los últimos 10 años Aragón es la región de España, junto con Andalucía, que más ha crecido en comercio internacional marítimo y que evidentemente muy por encima de la media nacional. Y como estamos aquí en un ámbito ferroviario, insisto, el ferrocarril puede funcionar. Y el ejemplo, en este caso, de TMZ y el resto de plataformas en el ámbito ferroportuario, que sí que es verdad que es un ámbito que se adapta muy bien al ferrocarril. ¿Por qué? Porque masifica mucha carga, conecta con unos barcos que transportan muchos contenedores y ahí el ferrocarril es el medio de transporte ideal, donde puede unir hubs donde hay mucha concentración de carga. Bueno, tampoco voy a detener mucho en la evolución. Bueno, con una foto pues, a veces pues, se representa más que muchas palabras. Vemos la evolución de TMZ estos últimos 20 años y como también siempre explico, una de las claves pues, del éxito de TMZ ha sido la racionalización, la inversión o el desarrollo de la infraestructura que hemos ido poco a poco. Esto empezó en el año 2002 con un pequeño apartadero ferroviario. Esto fue TMZ en el año 2002, un pequeño depósito de contenedores, pequeñito, como si tenía 1000 o 1500 metros cuadrados, donde se inició la solución intermodal en camión. Pero ya se introdujo el mundo del contenedor marítimo en Zaragoza y a través de este depósito pues, empezó a hacer una logística eficiente. Que los camiones no volvían en vacío, que depositaran los contenedores en Zaragoza, que esperaran el tiempo para que ese contenedor retornara al puerto correspondiente cargado y hacer una logística intermodal eficiente. Con lo cual, de ahí al año 2007, bueno, pues se introdujo el mundo del contenedor y se sensibilizó a los diferentes actores de la cadena logística intermodal en la solución intermodal. Hasta el año 2007 que se hizo el primer apartado ferroviario, una pequeña terminal con 2 vías, una conexión única a la red general, evidentemente en fondo de saco, pero bueno, ahí ya se inició la actividad y desde entonces, bueno, pues 3 ampliaciones, la del 2011, la del 2016, que es la que
la que ya fue la gran ampliación para desarrollar la actividad, con un poco ya la explosión de la actividad que se produjo desde el año 2014, y ya la última, que es la que estamos ahora ya prácticamente finalizando su primera fase, que además, bueno, pues aquí tenemos mucha gente implicada en esta ampliación, tanto en el diseño como en la ejecución, como ahora también la explotación, porque tenemos aquí la explotación también ADIF, porque también hay la explotación ADIF como ALSA. Hasta esta ampliación, que es la que estamos ahora finalizando, que nos posiciona como una terminal ya, bueno, pues muy eficiente y de primer orden a nivel nacional, incluso del sur de Europa. ¿Por qué? Porque ya somos una terminal de alta capacidad, muy adaptada a las necesidades del sector marítimo. Porque también en Aragón, evidentemente, hay una planificación, y cuando hablo de una planificación, es que dentro de las diferentes terminales también estamos trabajando una especialización. Hablamos esta mañana de autopista ferroviaria, que está más concebida en un modelo de transporte continental, que ahí están los proyectos con plaza. Nosotros estamos más especializados en el sector marítimo, y como estamos también representados por las diferentes administraciones públicas, tanto Ayuntamiento como Gobierno de Aragón, en colaboración también con la DIF, pues también el objetivo es que haya esta especialización que también genera unas economías de escala en las diferentes soluciones que generan competitividad para la industria aragonesa. Entonces, esta ampliación en la que estamos trabajando ha supuesto que en estos momentos tenemos una capacidad, somos la primera terminal también en capacidad de almacenamiento de contenedores con 9.000 TEUs. Por ejemplo, ahora en este último año ha caído algo la actividad por la coyuntura global, pero bueno, tenemos mucha capacidad para responder a la demanda de los próximos años. Lo estamos viendo semana tras semana, los grandes proyectos y las grandes empresas y noticias que están apareciendo, de grandes industrias que se van a instalar en Aragón y en Zaragoza. Y yo creo que la clave también de estas apuestas de esta industria es que, bueno, pues que ven que Aragón ha apostado por la logística eficiente en los últimos años, indistintamente, pues muchas veces de las administraciones que hayan dirigido, pero hay una apuesta clara por la logística, y el resultado es este. Entonces, vale, queda camino por delante, pero sobre todo en la parte ferroportuaria tenemos ya una infraestructura de primer orden para responder a la futura demanda. Yendo un poco, como aquí, bueno, pues es un foro muy ferroviario, vamos a las cuestiones también técnicas porque sé que os interesarán. Bueno, actualmente la infraestructura TLZ pues, tiene una superficie de en torno a 18 hectáreas, con lo cual, en términos de superficie, es una terminal que tiene mucha superficie, de ahí un poco la alta capacidad, dimensionada en estos momentos en 9.000 TEUs. Somos la terminal marítima interior o ferroportuaria con más capacidad de almacenamiento de contenedores de España, con bastante diferencia, porque 9.000 TEUs es mucha capacidad. Y esto nos permitirá responder a las futuras demandas. Con lo cual tenemos estos 18 hectáreas, con una parte importante que es terminalística y otra parte que es puramente ferroviaria, o tener de clasificación con nuestras propias vías bajo catenaria, que la particularidad que tenemos es que son nuestras, es titular de toda la infraestructura, con lo cual podemos acceder a la red general sin depender de actores terceros, más allá que trabajemos, por ejemplo, pues con la DIF y con ALSA, pero bueno, somos una parte de lo privado que también, pues nosotros, esto nos permite poder trabajar por lo que es una regla, que es 24/7. Esto es un poco el layout que os quería explicar, un poco la particularidad que tiene TMZ. Os voy a explicar, esto es la terminal de carga y descarga, lo más alto, que son las vías donde se cargan y se descargan los contenedores. Veis que con esta ampliación, una particularidad que va a tener TMZ es que va a ser una terminal pasante, tanto se puede poder acceder a la terminal de carga y descarga por un punto y volver a salir por otro, con lo cual pues pasamos de ser una terminal en fondo de saco a una terminal pasante. Otra particularidad es que tenemos 5 vías de carga y descarga, de las cuales 3, que son las principales, las hemos extendido no a 750 metros, que las hemos extendido a 1000 metros. Y esto, bueno, pues hay pocas terminales, ya no digo en España, sino en Europa, con vías de 1000 metros. ¿Por qué hemos hecho vías de 1000 metros? Por un lado, para adaptarnos a la realidad que va a llegar enseguida del puerto de Barcelona, que son los apartores de 150 metros, que también van a llegar a continuación desde Valencia, con lo cual podremos admitir trenes de hasta 750 metros, con lo cual ganaremos en eficiencia en operativa ferroviaria. ¿Pero por qué hemos hecho 1000 metros? Porque entendemos y sabemos, y así nos lo han transmitido nuestros explotadores y la industria, que por mucho que podamos hacer trenes de 150 metros, vamos a seguir haciendo trenes de 500 metros porque evidentemente la alfalfa y el porcino,
que son contenedores que transportan 30-32 toneladas, será imposible, por el tema del material ferroviario, poder hacer trenes tan largos. Con lo cual, vamos a incrementar mucho la capacidad y podremos hacer trenes por cada vía, 2 trenes de 500 metros para este tipo de tráficos, pero por otro lado podemos admitir también trenes de 750 metros para tráficos como pueden ser, por ejemplo, Inditex o otro tipo de tráficos ligeros. Con lo cual, adaptamos nuestras infraestructuras a las necesidades del mercado aragonés para ser muy competitivos, para hacer una logística intermodal, en este caso ferroviaria, muy competitiva y ganar y que esa competitividad revierta en eficiencia y en competitividad para la industria aragonesa. Y bueno, veis ahí, pues tenemos 5 vías en estos momentos, 5 vías electrificadas, una tela de clasificación con esta doble conexión a la red general. Luego, si queréis, me hacéis alguna pregunta, aunque yo, esto casi os lo responderán mejor estos señores, de SERS, que son los que han diseñado esta aplicación, pero para que veáis un poco la situación que tiene TMZ, ¿dónde estamos? Y ahí es importante también respecto a lo que estamos hablando hoy, Canfranc. TMZ se encuentra al norte de Zaragoza. Contigua a TMZ está en las líneas tanto del ancho ibérico como del ancho convencional, con lo cual creemos que tiene un gran potencial la futura conectividad con el norte, porque bueno, estamos perfectamente situados. Incluso esta mañana hablamos con Jesús. Yo creo que hay una posibilidad ahí de la mano del Ministerio, pues también que nos tengan en cuenta, porque evidentemente con Plaza tiene que conectar también, sobre todo con todos los proyectos que hay, digamos, la autopista ferroviaria y en el ámbito continental, pero no olvidemos pues que TMZ, con su especialización en el sector marítimo, ferroportuario, y la situación privilegiada que tiene a metros de la línea para poder conectar en un futuro con esta línea a Canfranc, insisto, y yo creo que es interesante incluso para los franceses, que parece que los franceses a veces, igual hay que visibilizar que en Zaragoza tenemos un puerto de primer orden que podría ser un generador de competitividad para la región de Aquitania, con una conectividad, con una buena conectividad a través del Canfranc. Con lo cual, pues es aquí nuestra situación y ahí realmente nosotros incluso hemos adaptado ya, y esto lo puede explicar Julián y Octavio, en esta ampliación, en esta vía cero, la primera vía la hemos adaptado con las traviesas polivalentes para en un futuro, cuando llegue el ancho internacional, poder conectar, pues, al menos la vía cero, poderla tener que llevarse una vía de 1000 metros, poderla tener ancho internacional para poder conectar con, en este caso, ancho mixto para poder conectar en un futuro, pues con todo lo que es la conexión de ancho internacional hacia el norte, hacia Canfranc, incluso también la conexión hacia el puerto de Barcelona, si hubiera en un deseo en un futuro a través del corredor mediterráneo. Y bueno, tampoco voy a extender mucho, por si queréis hacer alguna pregunta y dejo a mis colegas. Bueno, simplemente explicar lo que decíamos antes, la estructura societaria de TMZ es una estructura público-privada. A nivel en la sociedad patrimonio, vamos a decir, que es la que desarrolla la infraestructura, está representada por decir, los 3 niveles de la administración pública, principalmente aragonesa, con el Mercazaragoza Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, y Puerto Barcelona, que es Puertos del Estado, con lo cual tenemos los 3 niveles, pues el local, el regional y el nacional, pero evidentemente para explotar la terminal, pues ya en el año 2007 se creó una sociedad explotadora, participada también minoritariamente por la patrimonial, que también esto pues para garantizar la neutralidad y que todo el mundo pueda operar en TMZ, y donde operan por 2 grandes actores de la logística, digamos, intermodal marítima, como es el grupo Maersk, que muchos conoceréis, Shipping Terminals, y el terminalista de Hong Kong, Hutchison Port Holdings, que a su vez tienen sus propios operadores ferroviarios y terminales en los principales puertos de España, Barcelona, Valencia, Castellón, Algeciras, etc. Con lo cual esta estructura también la que ha facilitado, sobre todo tener estos actores, al desarrollo de la actividad. Pero, insisto, sin una planificación de las administraciones aragonesas y una apuesta clara por el ferrocarril, estos señores no hubieran venido a Aragón, con lo cual siempre hay que decir que el ferrocarril con una buena planificación puede ser un gran generador de atracción de importantes operadores, pero la apuesta hay que hacerla. Yo creo que en ese sentido me puedo decir que en Aragón en este sentido se han hecho bien las cosas, y yo creo que TMZ podría ser un ejemplo también para replicar en el ámbito continental. Pues en este caso se convenció a los actores de la logística marítima, pues lo que había que hacer en el ámbito continental, pues a los operadores logísticos del ámbito terrestre. Y bueno, poco más, estos son datos, os facilitaré si queréis la presentación, pues eso
Julián. Y otro tema muy importante que siempre acabo en las presentaciones, claro, el tema del ferrocarril. Siempre hablamos del impacto en el tema económico, de inversión de la economía, pero claro, el tema medioambiental, que sabéis que cada vez es más importante, porque es un tema también, un coste, aunque sea un coste externo, pues es muy importante. Y ahí el papel del ferrocarril, en este caso, ese trasvaso en este corto de tiempo de la carretera al tren a través de Meseta y la solución ferroportuaria, pues ha supuesto un importantísimo ahorro en términos de CO2, que es el más conocido, pero también energético, porque bueno, aquí están los datos oficiales, pues en temas de emisiones, pues en la solución ferroviaria por unidad de transporte intermodal respecto al camión, pues es una cuarta vez menos de emisiones, y en el tema energético, pues consume pues, la mitad de energía que en este caso el camión, con lo cual, bueno, pues esta solución, más en estos tiempos, pues es muy importante. Nada más, y a partir de ahí, pues si queréis seguir o hacer alguna pregunta, pues sigues tú. ¿Quieres preguntar? Bueno, Ramón, yo con única pregunta. ¿Se oye? Sí. La única pregunta que primero es a la raíz de lo que has dicho y de lo que hemos oído esta mañana, que hemos oído el interés del puerto de Valencia en alcanzar el sur de Francia a través de aquí de Canfranc. Muy buena pregunta. Eso, en principio, supondría también a vosotros un incremento teórico de la actividad. Sí, a ver, lo que pasa, yo insisto, con la conexión, y cuando hablamos del desarrollo canto-mediterráneo, esto lo hemos comentado, y con Miguel Ángel lo hemos comentado una vez también, claro, y a DIF se lo hemos transmitido también. He tenido muy buenas noticias, soy de Jesús, pero que me ha comentado. Nosotros llevamos años reivindicando, claro, que es que la línea Teruel-Sagunto, que conecta en estos momentos el sur de Zaragoza con el norte, pero con la línea Teruel-Sagunto está desconectada del norte. Y cuando digo norte, pues hablo de TMZ, pero también de Zuera, hablo de Latín o hablo de Canfranc. Entonces, claro, las buenas noticias que nos ha comentado Jesús, que aparentemente, al menos en planificación, se está previendo ya, hablo la jerga vuestra de los ingenieros, pues una pata para conectar, porque a día de hoy veis, los trenes que vayan de TMZ a Valencia o de Canfranc a Valencia, pues tienen que ir a plaza, invertir locomotora, dar la vuelta y salir. Claro, eso evidentemente es una ineficiencia que hay que solventar. Esta mañana, bueno, pues la verdad que lo celebro, lo que me ha comentado Jesús, que ya por parte de Ministerio de DIF se contempla pues en los proyectos o en la planificación que hay que desarrollar aquí una conectividad a través de una pata para, evidentemente, conectar el sur de Zaragoza con el norte. En este caso es vertebrar Aragón de norte a sur. Con lo cual, no sé si eras tú lo que me querías preguntar, pero bueno, ha sido esta jornada en ese sentido, ha sido muy fructífera por conocer a Jesús y es que nos haya explicado un poco pues, que está esto dentro de la planificación. Ojalá sea una realidad lo antes posible, pero bueno, y es importante que esté ya en los planos. Pues entonces le pregunto a Joan si que supondrá para el Sarrail una futura reapertura de Canfranc. Pues precisamente nosotros queremos trabajar en todos los corredores donde los clientes nos pidan servicio, eso por supuesto, pero sí es cierto que nuestra presencia en Aragón, ahora que estamos prestando servicios en TMZ, pero somos los que prestamos el servicio de maniobras también Zaragoza Plaza desde el año 2021 y además pues en diversas, digamos, derivaciones particulares de aquí del entorno de Aragón también prestamos esos servicios, y en Valencia y en Barcelona, con lo cual nuestro triángulo, digamos, donde como empresa ferroviaria pues ya tenemos más de 400 personas, digamos, a pie de vía para poder aportar al sector logístico. Nuestro triángulo ideal es el Barcelona, Zaragoza, Valencia, es decir, esas tres patas, y con Madrid, que también tenemos algo de actividad, son fundamentales. Entonces, ¿el canfranero dónde está en ese triángulo? Pues que cierra el círculo, ¿vale? Porque en el momento, como comentaba Ramón, ¿no?, del concepto de hub, es decir, Zaragoza ya es hoy en día un hub a nivel logístico en la carretera, o sea, y a nivel transporte, digamos, de mercancías por carretera es evidente. A nivel de transporte de pasajeros, aunque no sea tan famoso, también lo es. Nosotros desde ALSA, la parte de carretera, es muy importante lo que nos aporta, digamos, Zaragoza, intercambio de viajeros entre diferentes concesiones, tanto de largo recorrido como interurbanas. En el ferrocarril necesitamos exactamente lo mismo. Y en cuanto a las mercancías,
Eso es, cuantas más líneas conecten sobre el hub, en este caso principal de Aragón, que es Zaragoza, mejor para nosotros. Y como os decía, ALSA es una empresa familiar, ¿vale? Me ha gustado lo de Silos Canfranc, ¿no? Que son una empresa familiar. Nosotros somos una empresa familiar de 14.700 trabajadores. Igual ahí el concepto familiar se escapa un poco, ¿no? Pero el cómo hacemos las cosas sí tiene esa visión más familiar y más, digamos, de hacerlo con cariño y con un trato personal, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues supone que los corredores importantes de los trenes de 750 metros, pues ahí va a haber, y por hablar mal y pronto, hostias de todas las empresas ferroviarias por entrar allí. Y de Canfranc se van a olvidar. Pero es que para un ALSA, ese tipo de servicios no tan glamurosos y probablemente no con, digamos, trenes tan largos y tanta, digamos, volumen de inversión y movimiento, son muy interesantes. Son muy interesantes porque hacer este tipo de servicios de atender una línea de Canfranc, consolidarla sobre plaza, y en plaza, pues por ejemplo, y pongo el ejemplo de tráficos, pues como puede ser el cereal, como puede ser el producto químico, incluso las lanzaderas de intermodal con el sur de Francia. Por aquí no vamos a tener, a priori por ahora, trenes de 750 metros con la reapertura, ya nos gustaría a todos, pero eso está complicado, también porque por toneladas y milésimas no podrán subir. Pero en cambio, operar sobre un Zaragoza Plaza, sobre un TMZ, lanzaderas que consoliden, por ejemplo, bajar 16 toneladas de cereal y juntar 2 lanzaderas de Canfranc en un único tren que salga desde Zaragoza a un puerto o a un punto de consumo interior en España, eso para nosotros es un negocio en el que vamos a apostar siempre y claramente, ¿vale? No son corredores tan importantes, es decir, si veis el mapa de las autopistas ferroviarias que comentaba antes, ¿no? Cómo se han repartido, que si Captrain va a operar esta, Transmesa por allí, el otro consorcio tal, están todas repartidas, pero ¿están repartidas dónde? Sobre los grandes corredores de, digamos, ciudad-puerto, puerto-ciudad. Hay muy poco interior. En cambio, en el momento que tenemos un hub logístico como es Zaragoza, que ya está más que consolidado, que tiene todos los servicios, que tiene una intermodalidad a través de TMZ con el sector marítimo, a través del aeropuerto con toda la carga aérea que nos llega del sudeste asiático y de América. Pues todo eso, si conseguimos cargarlo en el tren, aunque sea a pequeña escala, aunque sea pues sur de Francia, aunque sea a las diferentes derivaciones de Aragón, incluso pues eso, puerto de Valencia o lo que hay por las líneas, Madrid, para nosotros sin duda es una apuesta clara, ¿Te paso palabra? ¿Algo que añadir? Yo en un principio, bueno, pues la verdad es que vosotros habléis de cosas muy técnicas, mi tema es mucho más comercial, es diferente y bueno, aunque evidentemente me puedo favorecer de todo lo que mi empresa se puede favorecer de todo lo que vais a hacer, pues en un principio me parece fenomenal. Contra más mejoras haya y contra las vías estén mejor y todo esté en mejores condiciones, pues evidentemente nos va a facilitar mucho más la labor para todos, ¿no? Incluso de ampliar cosas y proyectos que hasta ahora mismo pues es que no se pueden hacer pues porque no tienes posibilidades. Es triste, pero nosotros, nuestra actividad del tema del tren, que cesó en el año 2019, fue por tema técnicos, ¿no? Los operadores logísticos dijeron, no podemos subir a Canfranc, tenemos un riesgo, pues no me acuerdo, elevadísimo de tema de descarrilamiento de los trenes, no quería subir, evidentemente. Aquí hubo una máquina, en Canfranc, una de tracción, igual estuvo 3 meses, que estuvo escondida en unas vías, que es que no se la podían llevar porque avanzaba y en según qué curvas, por el trazado de la vía, la máquina descarrilaba, se iba fuera. Claro, el operador logístico decía, ¿cómo voy a comprometer a subir a Canfranc con un tren de 900 toneladas netas de maíz, con 1.300 toneladas bruto de todo el tren, con una posibilidad de descarrilo total? Entonces, claro, eso fue fundamentalmente lo que nos cortó nuestra actividad. Y así de claro fue, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora esperemos que con la nueva vía y las nuevas obras pues podamos volver otra vez a intentar, por lo menos lo vamos a intentar por todos los medios, reanudar la actividad. Pero el tema de los trenes de Canfranc, la parada fue un tema totalmente técnico de, bueno,
era un tema de evolución de máquinas, las máquinas la tracción que había anteriormente, bueno, era una máquina que estaba adaptada a las vías, pero claro, las máquinas viejas iban estropeando, las iban quitando de circulación, venía nueva tracción y la nueva tracción no está adaptada al trazado de la vía, por tanto era un peligro, aparte del estado de la vía, ¿no? Del estado de la vía que hubo varios accidentes, y simplemente los accidentes se produjeron porque el tren con el peso, la vía se abría, o sea, no es que se salieran los vagones, no, era simplemente que la vía con el peso, por el mal estado de la misma y por la cantidad de años que tenía, pues que se abrían las vías y se producía evidentemente el escarpamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que a partir de ahora pues vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que los trabajos que están realizando son unos trabajos importantes, se está actuando, aunque no lo conozco, pero lo veo, ¿no? Lo veo que se está actuando en diferentes puntos y yo creo que las cosas se están haciendo de una vez por todas bien, ¿no? Con lo cual pues confiemos en ello. Sí, por digamos alusiones como operador ferroviario, ¿no? Sí que es un tema que he comentado en la primera intervención, ¿no? Para las empresas ferroviarias de cara a dar un servicio al cliente, porque al final pues nosotros nos debemos al cliente, y al final la carretera, pues un transportista que tiene un contrato con un cliente y hay un atasco, una manifestación o unas obras, tiene rutas alternativas. El transporte ferroviario no tiene rutas alternativas. Es decir, si no somos capaces de dar una regularidad y una fiabilidad al cliente, pues lo tenemos muy difícil para dar el servicio. Y aparte, obviamente, de lo que comentáis, ¿no? De ese escenario ya más radical y último, que es poner incluso en riesgo los propios medios de producción, ¿no? Se te queda una locomotora encerrada en Canfranc porque no puede bajar, pues eso es una locomotora que está perdiendo mucho dinero, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, desde el punto de vista de un operador ferroviario, de una empresa ferroviaria, agradecemos muchísimo las obras que se han realizado, la apuesta que se ha realizado tanto desde el gobierno central, el gobierno de Aragón y del administrador de infraestructuras por esta línea, porque es una línea que creemos que tiene muchísimo potencial, en el que queremos estar cómodos operando, y el hecho de poder tener una infraestructura adaptada a las cargas, digamos, de hoy en día, ¿no? A las locomotoras de hoy en día, a las toneladas máximas por eje, concepto técnico, ¿no? Que podemos pasar por los puentes, por los diferentes puntos de la infraestructura. Eso sin duda, pues que nos permite ser competitivos. O sea, al final, la ventaja del ferrocarril sí que en términos ecológicos la conocemos, de sostenibilidad, de evitar, digamos, accidentes en la carretera, de evitar saturación por vehículos pesados en la carretera. Pero hay otro tema que no debemos olvidar: tenemos que ser baratos. Es decir, tiene que ser un transporte que al sector productivo le salga a cuenta. Es decir, si producir al lado del puerto de Valencia es más barato que producir en Sabiñánigo, la industria se irá a Valencia, porque no podrá posicionar su mercancía al mismo precio que otras empresas que están en otro emplazamiento, ¿no? Entonces, las infraestructuras son fundamentales, y nosotros, la parte que nos toca como empresa ferroviaria, es que cuando un cliente nos pida llevar un determinado volumen de mercancías en un flujo determinado de tráfico, podamos dar un precio que sea atractivo y que garantice, pues oiga, pues sí, si usted me garantiza que es barato, o digamos razonablemente estoy en la horquilla que soy competitivo en el mundo, y además entrego la mercancía de forma puntual, fiable y regular, ideal. Ya está, lo tenemos todo, y esta línea pues va a ser competitiva de nuevo. Entonces no nos queda más que agradecer esa inversión y esa apuesta por esta línea. Joan, y una cosa que a ver si te he entendido, vuestro planteamiento de negocio teórico se basaría también, por decir, en juntar trenes en Zaragoza, no de Canfranc, con uno que viniese, que compartiese el destino, o sea, orígenes diferentes de mismo destino, y formar un tren, vamos a decir, y no decir multicliente porque los contenedores son multiclientes, pero son trenes de contenedores. Pero yo te he entendido de juntar un tren de tolvas y un tren de, vamos a decir, de contenedores, o de vagones cerrados o otro tipo, dos trenes diferentes para
para continuar con uno más largo. ¿Te he entendido que ese podría ser un modelo de explotación vuestro? Ese es un modelo de explotación que es, digamos, es un modelo que, digamos, se ha ido abandonando paulatinamente con el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente lo más eficiente y lo más económico es trenes, cuanto más largos mejor y cuantas más toneladas mejor. Entonces, siempre que las líneas pues sean lo más horizontales posibles, de vía doble a poder ser y con apartaderos lo más largos posibles, eso es la máxima eficiencia del transporte ferrocarril de mercancías. ¿Pero eso qué significa? Pues significa que si tenemos que subir montañas, pues no siempre se pueden subir así. Entonces, está claro que para buscar las economías de escala de ese transporte, no es que sea un modelo de explotación el juntar trenes de varios clientes, pero sin duda, si tenemos que bajar toneladas de Canfranc o subir toneladas por la línea de Canfranc, un tren que venga, por decir algo, de Madrid a Zaragoza, vendrá con una longitud y unas toneladas, y a Canfranc todas ellas no pueden subir de un viaje. Entonces, tenemos que buscar modelos que consoliden esa carga, pues para precisamente intentar abaratar el coste. Es decir, si yo tengo... es el modelo de explotación del vagón disperso que llamaban antiguamente, ¿no? De cojo un vagón de aquí y de allí. Obviamente, hoy ese modelo, la carretera, lo ha superado ampliamente en precio y en flexibilidad, pero sin duda hay una fase intermedia entre un tren muy largo y muy pesado y transportar un camión, que es todo el resto de mercado que ha quitado cuota al ferrocarril y que hay que buscar soluciones adaptadas, ¿no?, a la realidad de una infraestructura. Es decir, podemos hacer trenes que sean competitivos con lo que tenemos o plantear un túnel de base. Bueno, pues eso, si alguien lo paga, ideal, ¿vale? Y ahí tenemos el ejemplo de Pajares. Pajares, ahora mismo, entre comillas, sale más a cuenta pasar con un tren de mercancías por el túnel, porque es más largo, es más pesado, con una sola locomotora y un solo maquinista, tardas menos que antes cuando ibas por la rampa de Pajares, que ese tren lo tenías que hacer más pequeñito, juntarlo en dos cuando llegabas a, bueno, en este caso a Busdongo, a León, ¿vale? Y hacer este tipo de cosas. Pero aún así, mientras no exista una alternativa, el servicio hay que darlo. Y nuestra filosofía es que el servicio hay que darlo y hay que buscar la forma más competitiva de hacerlo. Entonces, si para ser competitivos tenemos que consolidar cargas en determinado punto, pues ese va a ser un modelo de explotación que en esta línea puede funcionar. Abrimos pues un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los habéis dejado... Yo no voy a preguntar directamente, pero creo que es importante subrayar que con lo que nos habéis contado los tres, evidentemente se avecina una explotación rentable de la línea de Canfranc de Zaragoza a Pau. Y esto pues no dejan de ser buenas noticias. Cuantos más argumentos tengamos para poder convencer a las personas que todavía no están convencidas de que esto es una inversión que puede resultar sostenible, y sostenible siempre tiene que ser social, ecológicamente y económicamente sostenible, es muy importante, ¿no? En ese sentido, pues os agradezco fundamentalmente a vosotros tres el esfuerzo que estáis haciendo, y creo que estos planteamientos son los que tenemos que hacer, realistas, basados en datos puramente económicos, en business plan que efectivamente tienen los números y se ve que funciona, porque todas las empresas están para ganar dinero, no conozco ninguna que esté para perderlo, y si existe, pues cuidado, porque eso significa otra cosa. Entonces, muchísimas gracias y ánimo. Y yo creo que es una buena lectura para Adif, Jesús, que tú también tienes que convencer a los tuyos, para poder seguir avanzando y seguir, que todo el trabajo que está hecho desde vuestro frente también, evidentemente, que efectivamente tiene fruto y es absolutamente real e interesante. Lo que decía antes, que las infraestructuras atraen negocio, está muy claro. Si las infraestructuras funcionan, el negocio viene. No podemos hacer las infraestructuras una vez que el negocio está, porque ya se ve, silos
Canfranc tuvo que dejar su actividad porque la infraestructura no estaba a la altura y esto pues seguramente a ellos les supuso unas pérdidas importantes, ¿no? Y unas pérdidas por lo menos en ese momento tuvisteis que rehacer totalmente vuestro esquema de negocio. Sí, yo creo que es interesante lo comentas, Miguel Ángel, y pongo el ejemplo de TNZ, por la historia de TNZ. TNZ a día de hoy es una sociedad, una empresa, una estructura pública rentable, pero no ha sido siempre. Una apuesta estratégica en los primeros años, evidentemente, cuando se creó la Apartadero, pues había un tren a la semana. Hoy movemos, pues podemos llegar a mover hasta 10. Pero claro, esta apuesta estratégica hubo que hacerla, y por eso siempre insisto que en Aragón pues se han hecho una cosa, en el caso de TNZ y otras, porque hubo esa apuesta, porque tiene que llegar primero la infraestructura, y a la infraestructura en los primeros años hay que acompañarla. Yo recuerdo a TNZ en los primeros años, a los operadores se les acompañó, porque si no se les acompañaba, pues con acompañamientos en las maniobras, en otras soluciones, realmente no se puede haber empezado. Yo creo que es importante, y en un Canfranc, seguramente cuando se desarrolle la infraestructura, para que sea rentable o sea competitiva, pues habrá igual que hacer algún acompañamiento de alguna forma, pues yo no sé si con material rodante, facilitando a los explotadores material rodante o locomotora de arrastre. Yo ya no soy técnico, pero seguramente que no nos quedemos en la infraestructura, porque si hacemos la infraestructura y luego sobre todo la puesta en marcha no acompañamos a los explotadores de la forma que haga falta para que puedan desarrollarse al principio, es muy complicado. Yo creo que ahí, y más en una línea como esta, que es una línea de montaña, que va a haber pendientes. Yo solo soy otros ingenieros, pero yo sé de números, y yo sé que es viable, será viable, pero ¿cuánto cuesta? Claro, pues sí, para solucionar las pendientes en el lado francés, viable sí, los ingenieros de demostración que es viable, pero yo preguntaría, oye, ¿cuánto cuesta? Pues a lo mejor ese cuánto cuesta, sobre todo al principio, habrá que acompañarlo de alguna forma para poder el tren desarrollar lo que es una realidad. Yo creo que eso será importante incluso en la planificación. No quedarnos en la infraestructura, sino en la puesta en marcha, y el acompañamiento a los operadores para pues que esto sea una realidad. Sí, mira, en cuanto estabas comentando el tema de la rentabilidad, ¿no? Por supuesto, en las empresas pues estamos para intentar ganar dinero, ¿no? Por lo menos para seguir adelante y poder seguir funcionando. Nosotros, yo he estado en varias negociaciones cuando el tema de la tracción y todo el tema del tren se hacía directamente con Renfe en Madrid, no era ni Adif, era Renfe directamente, y el tren, el precio de la tarifa que nos pasaba Renfe de la tracción realmente era competitiva con el camión, competías de manera importante, o sea que no es que dijéramos, no, oye, hago el tren pues por tener lo que hacer y tal, y no, realmente era competitivo el tema del tren. Evidentemente, cuanto más distancia, más competitivo es el tren, lógicamente, y luego aparte la garantía que le das a tu cliente, ¿no? Le das una garantía de X trenes a la semana con un volumen determinado que él cuenta con ello, ¿no? Que sabe que no va a tener ningún problema. Luego los trenes los puedes descargar por la noche, pues ahí con el tema del camión pues es mucho más complicado, porque un camión, y cada día es más complicado el tema del transporte por carretera, pues por las dificultades que están teniendo todas las empresas de transportes, ¿no? Tema de choferes, es muy complejo, ¿no? Después, concretamente nuestro cliente lo tenía enfocado para descargar el tren por la noche, ¿no? Con lo cual le venía de maravilla, o sea que le hacía un servicio realmente bueno, ¿no? Por tanto, era competitivo, realmente era competitivo, pero con diferencia importante con respecto al tema del camión, ¿no? Aparte, la cantidad de camiones que quitas, ¿no? El tema de la aporte que haces para el tema ecológico, ¿no? Es que es las inestabilidades de las carreteras, ¿no? Todo, ¿no? Todo. Por tanto, realmente sí que era competitivo. Pero hablabais de las dificultades, ¿no? Es que Canfranc no es lo mismo. Es que hablan de los trenes, ¿no? De los trenes en un tren de Zaragoza a Barcelona. Canfranc es diferente. Yo me acuerdo que muchos trenes en la famosa subida de Navasa, y muchos trenes subiendo a Canfranc vacíos, con los vagones vacíos para cargar, en Castillo se tenía que dar la vuelta hasta Jaca, marcha atrás, porque no podían, la máquina no podía, patinaba, por tanto, que es un trazado complejo, ¿no? Y si a eso le añades el pasar hacia la parte francesa, pues realmente la complejidad yo creo que se multiplica. Por tanto, bueno, iremos a ver, pero
la parte francesa yo la veo complicada, muy complicada, muy complicada. Evidentemente hay avances técnicos y todo, pero hay muchísimo trabajo para hacer para poder realmente rentabilizar un transporte de mercancías propiamente dicho, ¿no? Porque fijaros, nuestro transporte de aquí está totalmente limitado, ¿eh? Nosotros ahora mismo podíamos hacer 15 vagones que venían a ser un tren, no me acuerdo exactamente los metros que tenía, pero con 850 toneladas netas de... no podíamos cargar más. Aquí en tiempos llegamos a cargar hasta 1100 toneladas netas de maíz, que eran unos trenes larguísimos, que eran 22, 23 vagones, los famosos TT5, aquellos vagones de Renfe. Y luego, no, evidentemente, hubo accidentes, hubo diferentes circunstancias que limitaron el tráfico, nos limitaron el tema de metros de tren, limitaron el tema de carga por ejes, y todo eso era, pues, evidentemente, por el estado de la vía, ¿no? Pero que el subir un tren a Canfranc no es ir de Huesca a Zaragoza, ¿eh? Hay dificultades, o sea, no es lo mismo, dijéramos, ¿no? No. Solo un comentario a lo último que ha dicho. Subir un tren de Zaragoza a Canfranc tiene las mismas dificultades o menos que subir un tren de Zaragoza a Tarragona, porque las rampas de Zaragoza a Canfranc, la máxima son 23 milésimas, y 23 milésimas en las líneas españolas están en casi todas las líneas, no en casi todas, pero en muchísimas. O sea, tenemos esas rampas las tenemos de Zaragoza a Tarragona, por Lérida y por Caspe. Te quiero decir que se visualiza el tema de Canfranc como que parece que subimos a no sé dónde, y las rampas son de 23 milésimas la máxima. Y por anécdota, el patinaje en castillos muchas veces se produce por las hojas de los árboles que caen en otros. Y eso para una locomotora diésel y para una locomotora de las que subían, que las que van a subir ya no son las que subían porque ahora son más modernas, es un patinaje que no tiene nada que ver con las toneladas ni con la rampa. No, evidentemente, entonces es un estudiante vacío, o sea, que esas dificultades no las pongamos en las rampas, porque no son las rampas, porque las rampas que tienen Canfranc, de Zaragoza a Canfranc estamos hablando, no está la vertiente francesa, pero son equiparables a muchas líneas que hay en España. Entonces, que hay dificultades que se ven en la línea de Canfranc que no lo son y que no lo van a ser, porque lo has dicho tú muy bien, o sea, los mercancías, tu tren, el tren de Silos de Zaragoza, o sea, de Jaca a Canfranc subía a 40 por hora y bajaba a 30 porque los maquinistas no traían a bajar a más velocidad, pero eso ya no va a ser, estas horas nos van a permitir tener una línea equiparable a cualquier otra de nivel nacional. Entonces, esas pegas que teníamos, que avancemos un poco, que ya no las vamos a tener, que afortunadamente, pues, hombre, si las obras se hacen como se han dicho que se van a hacer, y eso es lo que pensamos todos, ¿no? Va a ser cuando se ponga el sistema de bloqueo automático, cuando se ponga el GSRN para tener comunicación tren-tierra, que va a ser una línea equiparable a cualquiera. Entonces, vamos a ser un poco optimistas, vamos a ver, no el ferrocarril del siglo XIX que se veía todavía, o por no hablar del siglo XIX, del siglo XX de 1970, que vamos a tener un ferrocarril del 2024, del siglo XXI. Y creo que eso, tanto para Silos de Canfranc como para las empresas, vamos a tener un ferrocarril de futuro, y sobre todo eso, porque es una idea que nosotros, yo soy portavoz de Cresco, la sufrimos, la padecemos, que siempre es que la rampa de Canfranc, es que subir a Canfranc, que no, que hay 23 milésimas de vertiente, que la línea del AVE tiene bastantes más milésimas y bastantes más trayectos con 23 milésimas, y como es el AVE, nadie se preocupa. El AVE como si tiene 43, nadie va a cuestionar el AVE. Hombre, subir con un 310 por la línea del AVE yo no lo he visto, ¿eh? Digo que subir con un 310 por la línea del AVE no lo he visto todavía. Estoy hablando de las rampas que tiene una línea del AVE. Ya. Que tiene 20 y tantas y 32. La subida de Barcelona-Sáenz, y te cuento las que... Bueno, te quiero decir que no hay dificultades como las veíamos en 1970, que afortunadamente hemos avanzado y es una línea de futuro. Eso es lo que
Le voy a dejar contestar Sí. y ya acabamos y pasamos a la siguiente mesa. Lógicamente, de lo cual me alegro y seguramente que va a ser así. Lo que pasa que yo te estoy plasmando un poquitín mi experiencia de tantísimos años, que es que, bueno, las cosas que nos han pasado aquí con todo el tema de trenes de mercancías, bueno, tendríamos para escribir un libro, ¿no? Pero que no pasa nada, ¿no? Eran circunstancias, eran tiempos, nos teníamos que adaptar a unas circunstancias que había en ese momento y se acabó. Bastante hicimos y bastante hizo Renfe, que desde luego nosotros desde siempre jamás lo hemos criticado porque siempre ha estado con la mejor voluntad hacia nosotros, siempre nos ha ayudado y desde luego, bueno, pues todos hemos tenido fallos, pues exactamente igual nosotros que ellos, ¿no? Pero desde luego esperemos que desde luego todo aquello que eran anécdotas curiosas, pues realmente ahora queden solucionadas y no volvamos a hablar de que un tren se ha tenido que volver desde Castillo porque patinaba las ruedas. Pues bueno, yo solo daros las gracias a los tres por participar en esta mesa y ya os despido y doy paso a la siguiente mesa, a la Benjamín, que ahora te toca a ti hablar. No, el de Iván, déjalo. Yo me quedo. Perfecto. Yo repito, me ha gustado que aquí hay un teléfono.